Buenas, ¿qué tal? Estamos de vuelta. Saludos, moradores del refugio. Nos encontramos viajando de aldea en aldea, recorriendo senderos terroríficos, bosques tenebrosos, montañas malditas y todo tipo de topografía desdichada, con el fin de recorrer el mapa en busca de nuevas aventuras y misterios. Hoy arribaremos a las ruinas del Templo del Lago, donde el más allá y el terror nos esperan. Eso sí, siempre acompañados de Alma. Un saludo, aventureros. Jaime. Un saludo, aventurero. Daniel. Muy buenas tardes, aventureros. Y el que os habla, Víctor. Bien, pues tras saludar como es debido a entes, monstruos y fantasmas, nos adentramos dirección a las ruinas de lo que fue el hall principal, donde rodeados de telarañas y pantanos, como es habitual, nos sentaremos y hablaremos mientras llenamos nuestros estómagos. En el episodio de hoy hablaremos de fantasía oscura. La fantasía oscura es un subgénero de la ficción fantástica que puede referirse a obras literarias, cinematográficas y artísticas en general que combinan la fantasía con elementos de terror. A grandes rasgos, la expresión puede utilizarse para referirse a las obras fantásticas que exhiben una atmósfera oscura o sombría, o que transmiten una sensación de horror y espanto. Es difícil precisar la definición estricta de fantasía oscura, pero la escritora Gertrude Burroughs Bennett, o Gertrudis para todos de toda la vida, ha sido llamada la mujer que inventó la fantasía oscura, y se atribuye a Charles L. Grant y a Karl Edward Wagner haber acuñado el término fantasía oscura, aunque cada uno de estos autores escribía un tipo diferente de ficción. Brian Stableford argumenta que fantasía oscura puede utilizarse para definir un subgénero de historias que sencillamente trata de incorporar elementos de ficción de terror a las fórmulas estándar de historias de fantasía. Stableford también sugiere que el terror sobrenatural escenificado en el mundo real es una forma de fantasía contemporánea, mientras que es el horror sobrenatural, centrado parcial o totalmente en mundos secundarios, el que debe describirse como fantasía oscura. Otros autores, críticos y editores han adoptado dicha expresión para describir otro tipo de obras. Sin embargo, estas historias rara vez comparten similitudes universales más allá de las apariciones sobrenaturales y el tono oscuro e inquietante. Como resultado, la expresión fantasía oscura no puede ser conectada sólidamente a la definición de un conjunto de figuras o elementos estructurales. El término puede referirse a relatos basados bien en el horror o bien en la fantasía. Algunos escritores también utilizan fantasía oscura o fantasía gótica como descripción alternativa de horror, porque opinan que este último término es demasiado extremo o vívido. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Bueno, yo creo que has hecho una definición bastante completa de lo que sería el género, si pudiéramos englobarlo como tal, de fantasía oscura. La fantasía oscura, como dices, engloba muchas cosas. Ya no es solamente que exista un halo de terror o monstruos, que suele haber, de hecho es muy común, seres fantásticos, grotescos o temibles, sino que yo creo que tiene más que ver, más que con los elementos que incorpora, tiene más que ver con el halo total que engloba toda la obra. Es decir, suelen ser novelas, si en el caso de la literatura, suelen ser novelas muy oscuras, que te meten en un misterio poco a poco, que te hacen estar siempre en tensión. No es ya literatura de terror en cuanto a que te vaya a dar miedo, per se, sino que incluye todo este elemento de miedo alrededor. Entonces, a lo largo del tiempo, pues se han visto tremendamente expandidas todas estas historias. Encontramos ya en historias, en libros bastante antiguos, como yo diría que el propio Drácula de Bram Stoker es fantasía oscura. Aquí nos surge esta primera figura del conde Drácula, revestido de todos estos elementos fantásticos del típico vampiro. Si nos vamos a las crónicas vampíricas de Anne Rice, todos habremos conocido, visto las películas de Entrevista con el vampiro, Lestat, ¿vale? Si vamos al mundo de las tinieblas de Anne Rice, encontramos que es fantasía oscura, tal cual. En ejemplos más novedosos de fantasía oscura y que seguro que todos vamos a recordar, tenemos Juego de Tronos. Juego de Tronos es un ejemplo típico
de fantasía épica oscura, ¿vale? Entonces, sí, es un género que engloba muchísimas cosas, que además está muy de moda. A mí particularmente me gusta mucho, y que hunde sus raíces en grandes de la literatura, como puede ser el mismo Edgar Allan Poe o H.P. Lovecraft, con sus mitos de Tulu y todas sus historias. Esto también es fantasía oscura. Entonces encontramos que es un subgénero que lo vamos a ver en todos los formatos. En películas, todos recordaremos películas de Tim Burton, por ejemplo, todas son de fantasía oscura. En videojuegos, bueno, luego hablaremos de videojuegos, pero ¿quién no ha jugado a la saga Diablo? ¿O quién no ha visto el Dark Souls? O cosas así. Entonces, la fantasía oscura, digamos que es un género que, aparte de estar de moda, está por todas partes. Entonces, yo creo que es así. ¿Qué pensáis los demás? No, yo estoy completamente en desacuerdo, Alma, no tienes ni idea. No, no, sí. Luego, hablando de Anne Rice, no sé si fue ella la que, a ver, corrígeme tú, si no un poco, Alma, que escribió un cuento, ahora no me acuerdo muy bien, creo que era de una chica que estaba en una casa y encuentra una puerta y descubre una realidad paralela, pero claro, en la realidad paralela hay un monstruo que quiere retenerla ahí y entonces la niña tiene que hacer todo lo posible para escapar de esa realidad y, claro, volver a su propia realidad. Esto, claro, por ejemplo, este libro también es un claro ejemplo de lo que es este tema, de todo este género, de la fantasía oscura, pero no sé si el título no me acuerdo, no sé si con esta descripción te doy alguna u os doy alguna pista. No lo he leído, pero seguramente esté por ahí. Te iba a preguntar el título, pero no lo sabes, así que... Sí, estoy... Sí, no, estoy dándole vueltas a la cabeza a ver si me acuerdo, pero vamos que sí, efectivamente creo que el título del libro era El nombre de la niña. Entonces, un poco que se ve atrapada en este mundo. Y nada, y hablando has mencionado a Lovecraft, de hecho, junto con Abraham Merritt y muchos otros escritores, pues efectivamente se han visto claramente influenciados por la persona que tú has dicho, Víctor, Gertrude. Gertrude, que como tú bien has dicho, es la gran creadora de todo este género. Sí, a ver, la fantasía oscura, lo que habéis dicho, es fantasía como tal, o sea, es invención, tiene todos rasgos de fantasía, pero es más tétrica, más oscura. También muchas veces suele ser más violenta y sangrienta, entonces tiene unos rasgos peculiares que incluso se podría decir que hay cosas que tratan mucho sobre la moralidad de los personajes, sobre todo en los villanos, no tan villanos como decíais antes en Juego de Tronos. En Juego de Tronos todo lo que es la personalidad de cada uno de los personajes, yo creo que hay muchos de ellos que la moralidad la han perdido o carecían de ella por completo. Y son rasgos que engloban mucho la fantasía oscura. Lo que dices, Dani, es súper interesante porque es verdad que los personajes en la fantasía oscura no suelen ser los mismos que, por ejemplo, encontraremos en fantasía épica. En fantasía épica suele haber más personajes tipo héroe o antihéroe con una moralidad, con una polaridad muy, muy marcada. Es decir, muy buenos, personajes muy buenos, muy puros, muy legales, con lo que sería el alineamiento de legal bueno. Y después personajes muy malvados que buscan el mal, pero el mal por el mal. En la fantasía oscura se prodigan personajes en tonos grises, en el propio Juego de Tronos, como bien has dicho, es un buen ejemplo, pero los encontramos en todas las historias. Si vemos las historias, por ejemplo, de Lovecraft, el mismo Lovecraft, sus personajes suelen ser, a la par, que suelen ser eruditos, suelen ser conocedores de materias y tal, son personajes que siempre están hundidos en un campo abonado para la locura. También este tipo de literatura se germina mucho en todos los aspectos de la psique humana, de cómo la psique puede decaer, puede someterse a un viaje extremo si es expuesta a determinados estímulos que se ven en este tipo de literatura. Por eso, en estas historias muchas veces encontramos muchos monstruos, vampiros, hombrelobos, fantasmas, todo tipo de seres sobrenaturales del lado oscuro. Y esto es lo que hace que los héroes, que no son héroes, suelen ser personas bastante normales, caigan en estos estados alterados de conciencia y tengan también unos rasgos de moralidad
un poco más, por así decirlo, difusos, más grises. Es muy interesante esto que has dicho, Dani. Por si sirve... No, dispara. Sí. No, yo iba a decir que por apuntar, no hace falta que sea toda la obra o toda la película o todo el videojuego de fantasía oscura. Puede entrar en detalles dentro de lo que es una fantasía épica o incluso cualquier otro género. Puede haber algún detallito de algunas escenas, líneas o minutos dentro de un género totalmente diferente que incluya este otro género, ¿no? Sí, de hecho yo creo que es muy común, ¿no? Porque en el momento en el que se produce algún hecho muy importante, el tono de la novela puede cambiar de, por ejemplo, estar en un sitio como la comarca a estar en un sitio como con los Nazgûl. Esto también sería un ejemplo de lo que sería una parte de fantasía oscura. Todo lo que rodea, por ejemplo, en Tolkien, al tema de Sauron y a todo este mal que hay detrás, también se podría entender como esa parte de fantasía oscura que le da a toda la obra. Entonces, como vemos, está muy presente en muchas obras, aunque no sean per se en fantasía, de fantasía oscura, pero están ahí el halo. De hecho, a J.R.R. Tolkien se le considera como uno de los padres de la fantasía oscura, por lo cual algo tendrá que ver, ¿no? Sí, efectivamente. De hecho, quizás ahí radica la principal diferencia, ¿no? Fantasía oscura pues va combinando elementos de ficción pues un poco con el tema de terror, mientras que quizás lo del terror se enfoca se enfoca en dar miedo al espectador o al lector, dependiendo del género que estemos hablando o formato. Entonces, claro, eso es fundamental, ¿no? Porque luego ya dentro del horror o terror pues está el gore, había muchos más, ¿no? El psicológico, que creo recordar que era vuestro favorito, ¿no? Alma y también Víctor, eso era el vuestro favorito, el psicológico. Sí. Vale, más que favorito, yo creo que no, porque a mí yo no considero terror que sí lo son, pero para mí no es un género de miedo, terror o de esto que solo se dedique a dar sustos. Entonces, para mí el bueno es el psicológico. Claro. Para mí. El psicológico yo creo que colinda mucho con el género de misterio. Entonces es ese misterio el que mantiene en vilo, es ese misterio el que te lleva a meterte en la historia, es ese misterio el que te lleva, de hecho, a pasar miedo. El mismo misterio, no el hecho de que de repente, de hecho, siempre pasa que cuando aparece finalmente el ser, el monstruo, aparece incluso en las películas, ahí ya se pierde toda la gracia. Mientras están viendo qué pasa, se mueve esto, aparece esta investigación. Es muy interesante. Y yo creo que esa parte tiene más de elemento miedo que la otra. Lo hemos hablado muchas veces. Y el tema de la fantasía oscura yo creo que tiene mucho de eso. Tiene mucho de este terror psicológico. Es un terror más liviano, pero más potente. Fíjate tú que yo creía que en la fantasía oscura, precisamente porque vemos todo este tipo de criaturas, yo creo que es al revés, ¿no? Porque como estamos viendo a todos esos seres de fantasía, pues a lo mejor no es tanto psicológico, sino que es más bien fantasía, es cierto que es fantasía oscura, pero que es más a partir de todos esos monstruos que vemos, y no es tanto psicológico porque vemos a todos estos seres continuamente. Pero es que realmente ver un ser realmente eso no da miedo. La fantasía oscura no tiene por qué dar miedo. Puede producir misterio, ese halo de misterio, pero no tiene por qué dar miedo. No es una historia de terror, es una historia que se manifiesta dentro de un ambiente tétrico, un ambiente más oscuro que lo que sería una fantasía, una high fantasy, por ejemplo, o una alta fantasía, un género parecido. Esta es un ambiente más terrorífico. A ver, si habéis jugado al Diablo, es bastante claro este ejemplo. Yo creo que en el chat mucha gente habrá jugado a Diablo. Casi todo el mundo ha jugado a Diablo. Diablo siempre tiene... Tú empiezas, es un videojuego. Cuando tú entras en el poblado, tú ya ves este ambiente tétrico, ya no porque veas a los monstruos, sino porque ves pues que el tabernero está cortando carne, el otro está hecho polvo en la parte de adelante, luego el bosque que rodea la ciudad está hecho trizas. Es todo este ambiente que va recreando un sitio asolado por el mal, ¿no? Luego cuando sales ya de la ciudad te encuentras con que está plagado de bichos y tienes que bajar mazmorras y hay más y más monstruos hasta que te encuentras con demonios del puro infierno, como Diablo.
Pero es un poco esa idea, ese carácter tétrico del género fantástico, porque, por ejemplo, en Diablo también vemos que hay magos, hay clérigos, lo típico de la fantasía épica normal, pero dentro de un ambiente tétrico. Entonces esto podría ser un ejemplo muy bueno. Sí, es lo que tú dices. La fantasía oscura, más que miedo, te meten en un ambiente tétrico. Es como que te quieren hacer meterte en eso, en situaciones en las que lo ves todo oscuro, hay criaturas porque las vas viendo desde un principio. Incluso el ejemplo de Drácula. Drácula tú lo conoces desde el minuto 1, pero aún así todo lo que lo rodea, todo el ambiente, toda la trama y el argumento que tiene la historia es lo que te hace sumergirte en ese mundo tan oscuro. No es terror como tal. Antes de proseguir, me gustaría darle las gracias a Torges número 10 porque efectivamente es el libro Coraline de Neil Gaiman. Ahora que he visto el chat, pues efectivamente, es que no sé por qué, pero tenía en la cabeza que era Carmila, pero sabía que el nombre empezaba por C, pero sabía que no era Carmila, pero estaba ahí Carmila insistiéndome. Entonces cuando he visto el chat y he visto Coraline, pues efectivamente Torges, ese es el libro. Así que nada, muchas gracias. Bueno, para continuar un poco, yo quería añadir, como ya he dicho antes un poco Alma, que Tolkien es uno de los precursores, uno de los padres de la fantasía oscura. Pues parece ser que también Robert E. Howard también es uno de ellos, H.P. Lovecraft, como habíamos comentado antes, Clark Ashton Smith también podríamos considerarlo uno. Entonces yo creo que hay bastante literatura y por lo mismo hay bastantes películas, series y videojuegos que podemos englobar dentro de este subgénero, que en algunos casos es un género en sí porque la historia, la película, el libro, lo que sea, está totalmente encauzada a ese subgénero que en esa obra pues es un género en sí. Y que en lo que es audiovisual, en las novelas también, pero en lo audiovisual, claro, todos estos escenarios que te recrean y los puedes ver son muy llamativos. La verdad es que, por lo menos para mi gusto, claro, yo veo todo lo que decía Alma en el Diablo, que entras y ves el bosque que si está podrido, en la ciudad te están cortando tal, hay cadáveres por el suelo, gente herida y todo tan tétrico, es algo que llama mucho la atención de poder verlo. Sí, por poner algo así de contraste, cogemos de Disney la Blancanieves, que es tan colorido, y claro, el trozo de la bruja con la manzana y demás que se vuelve así tan oscuro, eso podríamos ponerlo ahí dentro, por ejemplo. Sí, de hecho, todos los villanos, ¿no? Sí. Cuando aparece un villano, generalmente le da ese toque de fantasía oscura a la historia en sí. Sí, dicho ese más que nada porque sale la bruja, ¿no? Sí. Entonces la bruja sería de fantasía. Sí, sí. Pero sí, básicamente en todos. No, pero es buen ejemplo. Y luego también otro elemento que funciona bastante bien y que te aterra mucho y que aumenta el ambiente de todo el misterio y todo lo que estamos hablando es el tema de la música, ¿no? O sea, la música a veces puede hundirte una escena y otras veces la agranda o la enaltece hasta tal punto que la escena se vuelve insoportable porque dices, joder, que te mete esa tensión, te mete tanto que no sabes, no puedes esperar para ver cómo se soluciona eso, ¿no? Entonces también es un factor muy importante. Vi hace poco un documental que se llama ¿Cómo las películas nos han cambiado? O algo así, pero en inglés. How the Movies Make Us o algo así se llama. Está en Netflix. Y en uno de los capítulos decían que la música era algo bastante importante y que en una de las películas, no recuerdo ahora cuál era, comentaban que le pusieron música cualquiera, cualquiera que habían pillado por ahí para poder presentarla a los productores y demás, y que resulta ser que pues que no les llamó nada la atención la película, no les gustó nada y casi que la desechan del todo. Y cuando ya pasó por las manos del músico, que él ya le puso las canciones acordes a lo que estaba pasando, ahí es cuando todos se enamoraron de la película. Sí, de ahí la importancia de la música en estas escenas oscuras para eso, para enaltecerlo o darle más importancia a ese fragmento en concreto.
meternos en situación. A ver, es que es lógico, la música, esto sobre todo en el terreno audiovisual, terreno de películas, series y videojuegos. Obviamente, todo en el terreno literario no hay que buscar otras fórmulas. Pero en el terreno audiovisual sí que es verdad que una banda sonora te puede cambiar completamente una escena. Si tú coges una escena, pongamos una escena bastante normal, y le pones música de suspense, automáticamente tu cerebro te va a devolver imágenes de que lo que estás viendo te tiene que poner en tensión, y automáticamente te pones en tensión, más por lo que estás oyendo que por lo que estás viendo. Si la misma escena la pones con una música como la de Benny Hill, no sé si os acordáis de esa música, Sí. pues claro, dirás, esto es de coña, ¿vale? Y entonces ya te relajas y ya estás predispuesto a que de repente vaya a aparecer algo ahí que te va a causar risa. Entonces, tan importante en el tema de los audiovisuales es la música, que yo diría que sobrepasa el 50% de la importancia de todo el conjunto. Es lo que yo creo, en mi humilde opinión. En el terreno literario, ya te digo, hay que buscar diferentes fórmulas. En el terreno literario, como pasa con todos los géneros, es el autor el que tiene que buscar la manera de que su narración, sus descripciones y el ambiente que crea sea el propicio para que la persona que lo está leyendo realmente sienta esa tensión y eso que le quiere hacer sentir. Vuelvo al ejemplo del tema de los vampiros de Anne Rice, de las crónicas vampíricas. Estas obras, que a mí me parecen magníficas, a mí me encantan, están narradas de una manera a la par que usa mucho elemento histórico para anclarte mucho con la historia. Te da un halo oscuro muy potente porque te mete mucho en los personajes que son los propios vampiros, son los protagonistas de estas historias, que te narran una forma de vida cruel, porque realmente es cruel, tétrica, decadente, gótica. Todo este tema de la fantasía oscura muchas veces va unida a la gótica, y la gótica es tremendamente interesante. A mí por lo menos me lo parece, todo el ámbito gótico. Las historias de Tim Burton, lo mismo. Siempre nos aparece, la novia cadáver, Pesadilla antes de Navidad, Sleepy Hollow, todas estas películas. ¿Qué ambiente nos van a traer? Siempre es el mismo. Es ese ambiente tétrico, es ese ambiente siniestro, pero rodeado de una gran fantasía. Entonces, todos estos elementos son los que van a conjugarse para ayudar al lector o al espectador a meterse en este ambiente de fantasía oscura. Adoro la película de Pesadilla antes de Navidad, más hecho que me entren ganas de volver a verla. Sí. No sabemos las canciones, ¿verdad? Jack, el rey del mal. No, pero lo curioso de esa película, pequeño inciso y ya continuamos, es que parece ser que al principio no tuvo mucho éxito y ahora se ha convertido en una obra de culto, por lo que tengo entendido. A lo mejor, Dani, tú... Yo desde siempre la he visto una película de mucho éxito, pero no lo sé. No sé si al principio justo fue un poco... No lo sé. Para mí siempre ha sido una película que ha tenido bastante buena aceptación. No sé, por lo menos en el entorno y en la gente que yo conozco que la ha visto, no he oído a nadie que diga no me ha gustado esa película, yo sé. Y a mí me encanta. No, a ver, puede ser otra película, puede haber sido otra película. Es que solo que sé que había una película de Tim Burton o una de estas que al principio, pues por lo que sea, no tenía tanto gancho, pero luego después se convirtió, pues eso, en una obra de culto. Un poco como las pinturas de Van Gogh, que al principio fueron un fracaso, pero después de su muerte, oye, todos adorando a Van Gogh. Pero bueno, pequeño inciso. La película de Contagio, ¿no? Nadie sabía que existía hasta que apareció la pandemia. COVID. Sí, exacto. No, sí. Y luego, otra cosa, retomando una cosa que habéis dicho, es el tema efectivamente de que a veces lo que produce miedo es lo que no se ve. De hecho, la primera de Alien quizás sea la más fantástica, no tanto porque es la original, sino también porque el monstruo como tal no se ve. En las siguientes ya sí que se ve, entonces le pones cara, por decir algo. Pero en la primera de Alien tengo entendido que solamente hay una escena en la que podríamos decir que se ve, y además es muy rápido. Entonces, claro, esa sensación esa de saber cómo es o qué forma tiene, pues yo creo que es posiblemente lo que más aterra al espectador.
el misterio. Es que al fin y al cabo lo han dicho ellos antes, que no les gustan los sustos porque todo el entramado de antes, de investigación y tal. Eso es porque ya no es que no nos guste el terror, es que nos gusta también demasiado el misterio. El investigar, el averiguar, el qué ha pasado, quién es el bicho, quién es el malo, quién es el fantasma. Y todo ese entramado de misterio que envuelve la situación es la que yo creo que engancha sobre todo a... Una vez has visto al monstruo, como que ya pierdes esa atracción, porque ya has descubierto quién es. Pero eso suele ser, o por lo general, al final de la trama, para que ya finalice o la cierren de la manera que el autor o el director considere que le gusta, ya sea que el fantasma se carga a todos o que exorcitan al fantasma de donde esté. Por eso es muy difícil hacer un final convincente y que realmente mantenga todo lo que la película o el libro ha prometido a lo largo de a lo largo de todo su formato. El final es algo complicado, ¿eh? Yo siempre lo he pensado, porque hay películas, por ejemplo, que yo he considerado estupendas hasta llegar al final. Es decir, el final no han sabido resolver. O incluso películas que han girado tanto la madeja y han creado tanta expectación que luego no saben salir de ella. Entonces hay que tener, yo creo, mucho cuidado en todos estos aspectos para no estropearlo justo al final, porque al final realmente el espectador o el lector se va a acordar de cómo ha acabado, porque es lo último que ha leído. Entonces, si cómo acaba no le gusta, siempre que tenga final, porque hay historias que simplemente se quedan en stand-by hasta la siguiente entrega. Esta es otra manera de finalizar un libro o una serie sobre todo, o una película. Pero si ya tiene que ser el final absoluto, es bastante peliagudo. Hay que hacerlo bien. Pasa un poco también con el tema de los videojuegos. Creo que esto también un poco lo dijimos en un podcast, no me acuerdo muy bien. El villano final, sobre todo si es de terror, pues obviamente tiene que imponer. Si de repente te encuentras con que no impone y es pues su figura, lo único que en vez de provocar miedo da risa, pues entonces el jugador se va a decir chafado, ¿no? Vaya, el villano tiene que ir ganándose el respeto de todos a lo largo del videojuego. Es decir, te odio de lo malo que eres, pero ojito contigo, ¿eh? Sí, exacto. Sí, ese es un tema que también es muy importante, porque el villano, hay que tener mucho ojo también, el villano tiene que tener mucha personalidad. El villano no puede ser simplemente algo que destruya por destruir o que cause dolor. Incluso el peor de los malos, por así decirlo, tiene que tener un rasgo bueno, un rasgo que lo haga humano, que haga que el que lo está viendo, el lector o el espectador, arraigue con él y empatice con él, aunque sea malo. Podemos poner ejemplo, pues, por ejemplo, en las películas de superhéroes. Los típicos supervillanos que, bueno, en sus modos de hacer son malísimos porque no les importa quién caiga en sus planes, pero que lo hacen por un bien mayor. El ejemplo de Magneto, por ejemplo. No tiene ningún problema en sacrificar incluso a los suyos para conseguir su plan, pero su bien mayor es conseguir que los suyos sean completamente libres y ocupen el lugar que él cree que tienen que ocupar, ¿no? Entonces tiene una motivación excelsa, una motivación que hace que empatices con él. No con sus medios, pero sí con su fin. Puede ser también que el villano pues tenga una historia atormentada de amor que lo conduzca a la locura y le haga cometer actos muy viles, pero el lector o el espectador puede empatizar con el motivo por el cual ha caído en esa decadencia. O puede ser que ame mucho a una persona, pero odia a todas las demás, en cuyo caso el espectador o el lector también puede empatizar con ese villano porque ama de una manera muy concreta a otro personaje. Son modos, pero de una manera u otra, el villano, el malo, tiene que tener poder, tiene que tener presencia, tiene que tener actitud para poder ganarse el respeto del lector o del espectador. Bueno, tenemos a Loki, ¿no? Exacto. Ese tiene muchísima historia de antes, durante y después de ser malo. Claro. Y además es poderoso, tiene el poder de la ilusión y
y puede transformarse y hacer lo que quiera, así que... Solo hay un villano. Bueno, eso iba solamente un pequeño inciso y te dejo hablar, Dani. Solamente hay un villano que creo que podríamos estar de acuerdo todos en el que no impone nada, es Joffrey Baratheon. Es que ese, vamos, yo no empatizo nada con ese pavo. O sea, pues yo creo que es de los más peligrosos que hay. A ver, ya, pero por favor. Sí, entiendo lo que dices, pero no. Joffrey Baratheon tiene una personalidad tan horrible, lo hace tan bien, que al final empatizas por lo buen personaje que es como villano. O sea, ahí no hay un rasgo de humanidad. Ese chaval no tiene humanidad, ¿vale? Es un psicópata absoluto. Pero está tan bien configurado que eres capaz de empatizar ya no con la personalidad del personaje, ni con su sistema moral, con el cual no empatizas, pero empatizas en el sentido de que como personaje está muy bien construido. Hasta tal punto que cuando ese personaje deja de existir porque muere, la historia no es la misma. Te falta algo, te falta a este señor, a este niño que está tocando a las narices de una manera muy buena durante todo el tiempo. Es que son registros diferentes. No es solo el tema de la moralidad o de la empatía con el mismo personaje, sino con la credibilidad que este personaje pueda tener. Hay villanos muy bien hechos que son terriblemente malos. Y hay personajes en películas que son horribles, que dirías esto es lo peor del mundo, pero felicitas al actor que lo está interpretando porque dices, chapó, lo estás haciendo maravillosamente y tú, vamos, me quito el sombrero, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, el villano de la lista de Schindler, el alemán, que es terrible, es malísimo, pero ese actor consigue hacer un personaje redondo, un personaje muy creíble y un personaje que dices, está estupendamente hecho, buen trabajo. Pues eso, aplicado a las novelas, sería un poco lo mismo. Si está muy bien construido, te puede gustar el villano aunque sea malísimo. Realmente, en ese caso, querrás que lo maten, ¿vale? Vas a querer que lo maten y que lo destruyan y que ya no vuelva más. Pero le adjudicarás esa característica. Si es un villano con el que empatizas hasta cierto punto en su moralidad, no querrás que lo maten. Querrás, por ejemplo, que haya un final en el que el villano se convierta en bueno. O que vea la luz, o que sea atraído por el personaje principal y acaben como amigos. Es un final que a mí me gusta también mucho en determinados aspectos. Entonces, son fórmulas diferentes, pero al final lo único que tienes que tener en cuenta es que tiene que ser interesante, de una manera u otra. Justo. Dani. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo. Luego, es lo que decías tú, Alma, si está bien construido el personaje, ya sea por el actor, ya sea por el papel, ya sea por cómo lo ha escrito en la novela su autor, si el personaje ese le coges mucha manía y deseas que se muera o qué tal, es que está haciendo muy bien lo que se propone el autor en expresarte. Que luego incluso si por lo que sea muere a mitad de la novela y aparece otro villano, alguna vez incluso sientes como que hay un vacío porque te falta todavía el cabrón ese que estaba dando por saco todo el rato. Sí, y eso es así. Y si llegas a ese punto es porque realmente te ha hecho llegar la personalidad del villano como querían que te llegase. O sea, que te ha llegado, que no era un don nadie que dices, bueno, se ha muerto, pues ya, esto no ha cambiado nada, la historia sigue, no. En cuanto te cala, es porque está bien hecho. Sí, además esto del tema de los villanos son fundamentales también en la fantasía oscura porque, claro, posiblemente ellos sean una de las claves principales para meter ese punto de terror, si quieres decirlo así. Por ejemplo, ya una de las cosas que hemos dicho es el hecho de que, por ejemplo, el villano o el antagonista no se vea. Otra cosa u otro factor es el hecho de que a veces el escritor crea ese villano a partir de pesadillas o a partir de algo que efectivamente le ha afectado, ya sea de pequeño. Por ejemplo, el ejemplo de Freddy Krueger fue creado por Wes Craven, creo que es. Y Freddy Krueger fue creado por algo que Wes Craven vio cuando era pequeño a través de la ventana. Vio un ser parado, probablemente era un hombre, y claro, la imaginación o lo que fuera le jugó una mala pasada a Wes Craven y de ahí nació Freddy Krueger. O sea que por lo tanto nos damos cuenta de que eso es algo fundamental. Y otro personaje que destaca es Freezer de Dragon Ball.
Freezer, en una entrevista de Akira Toriyama, confesó que es la fusión de todos sus miedos y posiblemente sea uno de los villanos mejores construidos de toda la saga. A ver, es que es muy difícil para un autor abstraerse de sí mismo cuando hace una obra. Siempre que escribes, sacas una parte de ti, la que sea, diluida, fragmentada. Una pequeña parte de ti va en cada personaje. Eso es muy difícil abstraerte. Puede ser completamente inventado, no tiene nada que ver contigo. Pero las novelas yo creo que sacan a relucir el interior de las personas en el sentido de que siempre sale algo de ellas. No quiere decir que si tú haces una novela oscura seas una persona oscura, en absoluto. Quiere decir que siempre va a tener algún elemento tuyo, algo que tú conoces. ¿Por qué? Porque un escritor siempre va a embeberse de todo lo que la experiencia le ha proporcionado y eso no se puede evitar. También es algo muy chulo de ver cuando empiezas a conocer a los autores que más te gustan, saber por qué han escrito esto o qué motivó, qué inspiró esas historias. En el caso que tú has nombrado de Freddy Krueger, yo tengo otro ejemplo muy visual de esto y es el propio Stephen King. Stephen King escribe sus obras en base a muchas cosas, pero muchas de ellas están escritas en base a sueños, a pesadillas que él se inventa. Entonces, no es que se invente, es que las sueña y luego las recrea. Entonces, él siempre tiene sueños de este tipo, siempre le viene a la cabeza este tipo de cosas. Él explicaba en una entrevista que a él no le viene una imagen de una típica historia de fantasía normal, sino que si hace fantasía siempre va a ir hacia la rama de fantasía oscura porque le nace así. Por ejemplo, La Torre Oscura de Stephen King es un buen ejemplo de esto. Es fantasía, de hecho tenemos al típico personaje héroe, el pistolero, pero está todo el mundo devastado. Es el ejemplo típico de fantasía oscura, lo que tendríamos con Stephen King. Entonces es esto, es lo que saca el autor de su propia mente, lo que tenga dentro. A mí la fantasía oscura me gusta mucho, y no toda la obra, pero por ejemplo en mi novela hay partes de fantasía oscura muy, muy delimitadas. O sea, se ven claramente que son así. No es toda la novela, pero cuando la acción lo requiere y cuando, digamos, el mal aparece, pues se nota que es de ese estilo. Entonces yo creo que todo esto, ¿no? Bueno, también tenemos a Tolkien con las arañas, de ahí el crear ella la araña. Claro. La acromántula, ¿o cómo se llamaba eso? No, eso es de Harry Potter. Eso, justo, es que ya... La acromántula. Exacto. Arañas que por cierto, el malo de Harry Potter es fatal. Fatalmente hecho. A ver, sí, no voy a entrar en eso, pero like. No, ya lo comentamos like, ¿no, Alma? ¿El qué, Jaime? Like y doble like, ¿no? Doble like. Ya lo comentamos en otro episodio. El hecho ese, ¿no? Que en los villanos, en el de los villanos creo que fue, no me acuerdo. Sí, justo. Es un villano con tantísimo poder que lo han tenido que hacer tonto para que no se cargue toda la película, porque, claro, un villano mago que consigue la varita de Sauco, que puede hacer como Thanos, hacer así y cargarse todo el planeta, y su único propósito es matar a Harry Potter y lo tiene delante de rodillas 4 o 5 veces y no lo consigue matar, pues no está. Es un ejemplo de villano no muy conseguido, en mi opinión, O sea, totalmente de acuerdo, ya lo dijimos en su día. Sí, también hay que decir que, a ver, cuando empezamos a ver, al menos a mí me pasó, cuando yo empecé a ver la saga de Harry Potter, la primera, me acuerdo que tenía 9 años. Entonces, claro, a mí me acuerdo la primera vez que vi a Voldemort, yo reconozco que me acojoné, ¿no? Porque hasta entonces, además lo hacen muy bien, ¿no? Porque lo reservan para el final. Siempre le vemos eso, ¿no? Encapuchado, siempre a oscuras, y de tal manera que nunca se ve. Entonces, quizás por esa razón me da miedo un poco por lo que hemos dicho. No sabemos cómo es, no le vemos la cara, algo así parecido como lo de Darth Vader, que no estoy comparando a Voldemort con Darth Vader, no tiene nada que ver, solo estoy diciendo una pequeña comparación, y luego pues en el momento que se le ve pues ya te das cuenta, lo hacen muy bien porque lo hacen justo al final de la primera, pero luego con el paso de las películas tú vas creciendo y te das cuenta de que al final llega la 7ª o la 8ª película y te das cuenta de que efectivamente no puedes evitar pensar lo que tú has dicho, ¿no? Como que te han engañado un poquito.
A ver, el personaje está bien hecho hasta que aparece. O sea, el tema psicológico y demás está muy bien hecho. Justo. El tema está cuando aparece, ya no físicamente, no por el aspecto físico, sino por lo que decía, ¿no? Que le han dado tanto poder a un personaje malo que es muy difícil meterlo dentro de la historia activamente sin que se cargue todo a su paso. Que no se atrevían a decir ni su nombre. Bueno, pero eso está bien hecho A ver, psicológicamente. Yo siempre me he preguntado por qué venía eso. ¿Es que alguien en algún momento dijo Voldemort y explosionó espontáneamente? O sea, hizo ¡puf! Y desapareció. ¿O reventó ahí delante de todo el mundo y entonces se corrió la voz? ¿O cómo es eso? Yo creo que viene más bien al hecho de no invocarlo, ¿no? Si piensas en él, aparecerá. O sea, superstición pura y dura, Correcto. ¿no? O sea, Sí, pues yo creo que es lo de Víctor, ¿no? Porque es como, por ejemplo, lo de... Ay, vaya, lo de... Bueno, no me acuerdo el nombre de esta chica, pero os pongo el nombre de esta película que hacen el 27 de agosto, se va a estrenar. Es esta, la de Candyman, que si lo dices 5 veces, pues ya está. Entonces... Sí, no, pero eso es como un hechizo, lo que tú dices. Yo lo que digo es más que nada el hecho de que si tú piensas en algo, o mucha gente piensa en algo y crees realmente que puede aparecer, al final acaba apareciendo. Entonces, por el hecho de que la sociedad lo olvide y no pueda pasar eso, pues... Claro, porque olvidar un problema siempre fue la mejor manera de solucionarlo. Qué duda. Sí, no, pero claro, para una novela infantil o juvenil como es esta, pues entra. Sí, sí. Obviamente en la realidad no, los problemas hay que recordarlos para no cometerlos otra vez los mismos, ¿no? Pero Tenemos que tener en cuenta eso, lo que ha dicho también Jaime, que es que Harry Potter empezó como un libro infantil, pero infantil para niños pequeños, no para adolescentes, para niños pequeños. Entonces, sí que es verdad que luego fue evolucionando con las distintas entregas conforme esos niños crecían. Entonces se va volviendo cada vez más adulto, cada vez más... Pero al principio es muy infantil. Y teniendo en cuenta que el villano nace desde el principio, ya se tiene que quedar con unas reglas que se le han dado desde el principio. Entonces Pero bueno, que es que esto es simplemente opiniones. O sea, nosotros tenemos esta opinión, otra persona tendrá otra opinión, es perfectamente válida. No hay ninguna que sea mejor que otra. Simplemente, pues, es eso. El tema de la musiquilla también ayudaba un poquito, ¿no? Que tenía su leitmotiv, el Voldemort. No me acuerdo muy bien cómo era. O algo así, no me acuerdo, pero era algo así. Leitmotiv. Esto es que lo tengo que decir. Es que siempre me parecía, lo siento, es que me parecía siempre un pobre hombre. Es que daba mucha pena. Le costaba hablar, le costaba respirar, le costaba moverse, estaba muy acabado. Entonces no le podía tener respeto a ese hombre. Pero es que es la sensación que a mí me dio toda la serie, esa sensación. Entonces es un mago ultrapoderoso, pero a la vez parece como que le cuesta vivir. O sea, le cuesta, ¿sabes? Ya no porque tenga que encontrar su manera de volver al mundo, no, sino por el mismo ente, el ente en sí mismo, es así. O sea, por ejemplo, Snape es un tío que tú lo ves y dices, es muy carismático. O sea, tú lo oyes hablar y dices, ole, este tío, ojo, Es un personaje muy chulo, muy bien construido y me gusta mucho. Hay muchos personajes así en Harry Potter. Sí, como profesor da miedo. Sí, da respeto. O sea, a ver quién se mete con Snape. Eso es así. Sí. Claro. Ya solo no me acuerdo en qué libro era, creo que fue en la segunda, que cogen, encienden una bengala y se la lanzan al otro caldero. Madre mía, yo no hago eso ni loco. O sea, que hay que reunir otro ingrediente, pues lo buscamos en otro sitio, pero yo no enciendo una bengala en clase del profesor Snape, ni de coña. Buscamos, si tenemos que irnos a la otra punta del mundo, se hace. Tengo dinero, soy Harry Potter y tengo una cámara llena de dinero, o sea que lo podemos comprar hasta en el mercado negro. No, pero sí. Y luego otra cosa. Hombre, a ver, yo me imagino lo que era una estrategia, ¿no? Lo del nombre era una estrategia para meter un poco de miedo, ¿no? La fantasía oscura. Cada escritor o escritora tiene sus propias claves, sus propios trucos para ir metiéndonos en el contexto de cómo era el villano, de cómo es este tipo, para que efectivamente el lector sienta ese terror. Yo, por ejemplo, ahora yo te quería hacer una pregunta a ti, Alma, que has leído Stephen King, un poco cuáles son los trucos o
mañas que él utilice para meternos en contexto. ¿En contexto, pero para hacernos sentir miedo o para qué? Sí, eso, justo, de la fantasía oscura, precisamente. Mira, Stephen King, yo creo que es un caso, es un punto y aparte, ¿vale? Es muy diferente a otros escritores. A mí personalmente, como escritor, no me llega a convencer del todo, porque sus historias me encantan, pero le encanta mucho la descripción, por ejemplo, de personajes. Entonces, la manera de meterte en la historia que tiene Stephen King es coger un personaje, contarte toda su vida entera, y cuando ya llevas leída toda su vida de páginas y páginas y páginas, aparece un Wendigo o lo que sea que aparezca y se lo come y lo destroza y lo revienta en 100.000 trozos, ¿vale? Y dices, vale, conocía la historia de este personaje y acaba de desaparecer en 100.000 trozos delante de mí, ¿vale? Te lo hace de esa manera, te va metiendo a través de los personajes, te va metiendo en la historia de lo que está pasando. Eso es lo que veo que hace. Ahora, sus historias me encantan, ¿eh? O sea, para guiones, fantásticas. Lo que pasa es que como escritor, por alguna razón, me cuesta un poco pillarle. Pero es como todo, son gustos. Sí, y hay por ahí alguna escena de una descripción de un tejado, de cómo repara un tejado. Dicen que son 20 páginas de descripción reparando. Madre mía. Claro, entonces, pero, 20 páginas. Joder. A ver, yo creo que es para leerlo con calma. No tengas prisa, tú lee con calma. Vas a estar tranquilo hasta que de repente todo. Explote, sí. Explote todo. Uf, pero por otro lado tiene unos argumentos que a mí me parecen fascinantes. O sea, unas historias que digo, ¿cómo se te ha ocurrido? Es que está genial. Eres el puto amo. Con perdón. Madre mía. Te van a banear, ¿eh? Te van a banear. Sí. Nada, yo la razón por la que te he preguntado un poco por Stephen King es porque, por ejemplo, yo el libro no lo he leído, pero sí que, en realidad creo que son varios, pero sí que he visto la película de, por ejemplo, La Torre Oscura. Entonces, yo me acuerdo que la película... No, ya, por esa razón lo preguntaba, porque claro, tenemos, por lo que tengo entendido, varios libros de esta historia y luego la película, solo una. Entonces dices, ¿aquí qué coño ha pasado? O sea, ¿se han comido que más de la mitad de la historia? Porque si no, no lo entiendo. Pero por lo que me acuerdo de la película, la verdad es que estaba muy bien hecho, porque me acuerdo un poco de que los pistoleros eran como los caballeros de la mesa redonda, que tenían estas pistolas forjadas a partir de la espada de Excalibur. Entonces, claro, estos se dedicaban precisamente a matar a estos bichos raros, o a estos demonios, si queremos llamarlos así. Entonces, y el último caballero de la mesa redonda era Roland. Entonces, ese aspecto, la verdad es que me gustó muchísimo, como esa bolita de anclaje que hacía referencia a los caballeros de la mesa redonda, pues está muy bien hecho. Sí, es lo que siempre digo, hay que buscar puntos de conexión con el lector. Algo que incluso si tú estás escribiendo fantasía, tienes que anclar al lector con algo que conozca. De esa manera le es más fácil. Correcto. Y clichés. Lo malo de los clichés es que se abusa de ellos. Y se abusa tanto que ya, si eres un lector novel, te puede gustar. Pero si eres ya un lector veterano, ya que vienes de leer mucho, los clichés empiezan a cansarte. Empiezan a decir, bueno, vamos a ser un poquito originales, ¿sabes? Sí, no, la originalidad entra dentro de cómo presentas el cliché. Claro. Pero bueno. Sí, a ver, que puede ser la misma, es lo que yo siempre digo, puede ser la misma historia de siempre, no tiene por qué cambiar. Tú puedes hacer una historia de un chaval al que una banda de bandidos destruye su ciudad, mata a sus padres y jura venganza. Y sale. Puedes hacer la misma historia de toda la vida. Es un cliché, pero depende de cómo la cuentes y depende de qué estilo le des o qué imprimas de ti mismo en esa historia, puede ser algo totalmente novedoso. Una cosa no está reñida con la otra. Lo malo viene cuando intentas hacer lo mismo que hacen otros copiando. Entonces se nota. Por ejemplo, de ese que has dicho, el nombre del viento está bastante bien. Es que el nombre del viento no lo he leído, no te sé decir. Bastante Dices, perdonad un momento porque es que lo que acaba de pasar es bastante fuerte. Dices que tú, Víctor, tú has dicho que lo has mencionado y te estaba refiriendo a Alma o a quién. ¿Cómo?
Has dicho, es que ha sido muy fuerte, porque podría haber sido que Víctor se acababa de teletransportar de otra realidad alterna. Pero eso lo hace todo el rato. Ya, pero es que, joder, aquí otro momento histórico, tenemos que grabar. Víctor, tú has dicho, precisamente, ¿cómo era? El nombre del viento, como refiriéndote a Alma. Y claro, Alma dice, no, ese no lo he leído. Y entonces, claro, he dicho, atención al dato. O sea, ha venido de una realidad alterna donde Alma ha leído ese libro. O sea, ha sido a la bestia. Esto es buenísimo, Víctor. Bueno, ¿qué tal me va en esa realidad, Víctor? ¿Me va mejor o peor? Exacto. Víctor, cuéntanos. Sí, bastante mejor. Un poquito más asqueada esperando el segundo libro, pero sí. O sea, el tercero, perdón. Vale. Toma ya. Bueno, luego me das datos, a ver en qué puedo mejorar. Conforme a eso. Sí, no, yo me refería al cliché que ha dado ella del pobre chaval al que unos bandidos pues matan a su familia y quiere venganza. Pues ahí tienes el nombre del viento, por ejemplo. Que hay mogollón, hay millones. O tantas otras historias, que yo creo que es el cliché más al menos en fantasía épica, el más usado del mundo. Y se sigue usando. Se sigue usando. Sí. Es casi esto como el del maestro, pero el maestro está mejor, porque que haya un maestro siempre mola. Pero la historia de que destruyen su poblado y arrasan y matan a su familia y jura venganza, está un poquito ya... Está un poco anticuado. Sí. Anticuado. Ya me he librado de esos petardos, voy a hacer en mi vida. Claro. Entonces, ¿eso qué sería? La primera página y en la segunda pone fin, ¿no? Y continuará la siguiente saga, ¿no? Que es la del héroe. Exacto. Muy bien, sí. Hay que ir saltando de cliché en cliché para hacer cada libro. No, es que si le quitas todos los clichés, al final sí, te puedes inventar un libro totalmente sin clichés, pero va a ser, no digo complicado, pero igual va a ser extraño. Puede ser muy extraño. Es como si tratas de hacer lo que dijimos el otro día, un libro de fantasía sin nada de este mundo. Invéntatelo todo, animales, flores, comida, razas, todo nuevo. No puedes copiar nada. Te va a salir una cosa complicada, de hacer y de entender. Sí. Sí. Los Krumlands, ahí va un nombre. Los Krumlands andaban por el bosque. No, el bosque no, tiene que ser otra cosa. No, pero el bosque... No, pero el bosque quiere decir, a ver, no puedes copiar nada de fantasía. El bosque forma parte de la realidad. O sea, eso me imagino que se podrá hacer. ¿Por qué se llama bosque en ese mundo, no? En ese mundo no se llama bosque, se llama Ampirux. Caminaba por el Ampirux. Bueno, mira, los Scrumlands andaban por el Ampirux. Ahora que cambian, andaban. ¿Cómo decimos andaban? Los Krumlands tiquitaban por el Ampirux. Claro. Y así todo el libro. Joder, madre mía, sería una locura, ¿eh? Una locura total. Un infierno. Este libro se vende con un diccionario. De nada. Básicamente. Ostras, pues como idea no está mal, ¿eh? O sea, sería novedoso cuando menos. Pero además... Sí, habría que poner el diccionario, sí o sí. Además de eso, hay que quitarle todos los clichés, así que... Claro. Básicamente. Para hacer un libro de 20 páginas, 2 años para sacarlo. Madre mía, sí. Nah, y luego, bueno, iba a preguntar, porque ya Alma ya se lo he preguntado. Vosotros, Víctor, Dani, que habéis leído algún autor cuyas técnicas de meternos en esta serie de mundos de terror, de fantasía oscura, ¿alguna técnica que os haya resaltado o gustado más que otras? Estoy pensando, pero no te sé decir ahora una que me haya llamado la atención. Es que más o menos es lo que decimos ahora, son clichés o cosas que conocemos y... A ver, es que, claro, también depende de los gustos. A mí, lo que hablábamos antes, a mí me gusta que le den mucho misterio a la trama y que poco a poco vayas descubriendo lo que sea de oscuridad que hay o lo tenebroso que hay detrás de la trama. Y ese puntillo de intriga es el que me engancha a mí más. Sí.
Claro. Yo, a ver, me he dejado para la parte final, como tiene que ser, o sea, el último, para responder a mi propia pregunta. Básicamente, yo creo que para meterme quizás en ese mundo, quizás el tema de los diálogos, quizás por el tema de que he estudiado comunicación audiovisual, y claro, esto era una cosa que nos enfatizaba muchísimo en el tema del guión, un poco las frases de cada uno, ¿no? Sobre todo del antagonista. Pues si el villano tenía este modo de hablar en especial, pues era fundamental, pues, para meterme en ese mundo terrorífico o en ese mundo fantástico de oscuridad. Entonces yo creo que eso era un factor importante. No, digo, ahora que estaba recordando, por ejemplo, cuando me leí la saga de La Fundación de Asimov, no sé, me gustaba mucho, aparte del estilo que tiene, de cómo se expresaba en los diálogos, a mí lo que me enganchaba es cómo describía el entorno. No se entretenía en dar demasiado detalle, pero sí que daba el suficiente como para imaginártelo y meterte dentro. Entonces, yo creo que es alguien a quien puedo nombrar en esta pregunta que haces, por ejemplo. Alma, tú ibas a decir algo. No, yo era lo de antes, lo que hablabas de los diálogos. Que yo creo que los diálogos son increíblemente importantes, tanto como las descripciones. Las descripciones lo que hacen es meterte en el mundo y que tu lector pueda entender dónde se encuentra y pueda significarse a sí mismo en ese entorno, pero los diálogos lo que hacen es hacer comprender a tus personajes, y los personajes son prácticamente lo más importante de una historia, incluso más que la trama. Los personajes nunca pueden fallar. Entonces, el diálogo es la manera en la que tú vas a conocer al personaje, porque por mucho que describas al personaje, es alto, es delgado, es rubio, es siniestro, es tal, o describas sus acciones, es su forma de relacionarse con el mundo la que va a decirte realmente cómo es. Entonces sí, los diálogos son sumamente importantes. Y que puedas hacer diálogos diferentes de diferentes personajes, que no todos hablen igual, que no todos tengan la misma manera, no de hablar, sino la forma de expresarse, la forma de entender las cosas. Pero claro, tú tienes que ponerte en el lugar de ese personaje que está hablando, de toda su psique. Al menos es lo que yo hago cuando escribo. Cuando estoy escribiendo con un personaje, pienso, este personaje no diría esto, este personaje quiere decir esto. Él mismo me lo dice, ni siquiera lo pienso. Pero es una manera de crear un diálogo, ¿no? Tienes que ponerte en el lugar del personaje, ser él, y responder como respondería él, con todo su bagaje personal, con todas sus características, con toda su personalidad. Y de esa manera puedes crear un diálogo muy fresco, que sea entretenido de leer y que te meta en la historia. Bueno, se nos ha comido el tiempo. Llevamos ya pues casi una hora, ¿no? Llevamos ya hora y bueno, y eso, pues vamos a ir cortando. Seguramente esto nos dé para otro en el caso de que queramos abordarlo de nuevo, así que vamos a ir cerrándolo por aquí. Así que, y tras tanta charla y llenar nuestros estómagos de deliciosa comida y bebida, saldremos de las ruinas en busca de alguna otra aventura, pero no antes de deciros alguna de nuestras redes sociales y el email para contactarnos. Tenemos un servidor nuevo de Discord, ya hace un par de semanas o 3, que se llama Saga Galdin, todo junto, donde podéis encontrar tanto salas del podcast como de la saga de libros tanto de Daniel como mía, que podríamos, si os parece, abrir salas de vuestros libros, Alma y Jaime. Estupendo. Por mí, y explicamos ahí cositas para abrir boca. Así que si queréis entrar y ver qué hay, pues ahí lo tenéis, Saga Galdin, todo junto en Discord. Después tenemos refugioelaventurero@gmail.com, el email donde podréis preguntarnos o sugerirnos temas o cualquier otra cosa. El Instagram de Alma, que sería @alma_mínguez. El Instagram de Jaime, @jbarongrau, barón con B. Y tanto Daniel como a mí nos podéis encontrar como @sagagaldin, igual que el servidor de Discord, en cualquier red social. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos pronto en el siguiente programa de Refugio el Aventurero. Y buen viaje, aventureros. Pues muchas gracias por seguirnos una semana más. Ha sido un placer como siempre y hasta la semana que viene, aventureros. Que tengáis un buen viaje, aventureros. Iré cuidado en el camino. Pues nada, hasta la próxima, aventureros. Y ya sabéis, no digáis 5 veces el nombre de Candyman.